Hoy día vamos a hablar sobre qué es el Halpai. ¿Cómo es el Halpai? ¿Qué forma tiene? Porque el Halpai tiene varias técnicas. Es muy importante aprender las técnicas, los movimientos del Halpai. Porque es muy importante sentir el movimiento de la energía en el momento del Halpai. Vamos a sentir su energía de ese quinto, porque hay que crear. El quinto va a estar ahí, hay que sentir. Ese es el Halpai. Yo quiero mostrarles, enseñarles con un quinto. Quiere decir que vamos a hablar con la Raframama. Es un ser sagrado. Entonces me voy a encontrar con un ser sagrado. El Halpai es el encuentro de dos seres sagrados, en donde que nosotros tenemos que entender la energía que fluye en ese momento de Halpai. Por ejemplo, para que nosotros podamos entender el Halpai. Acá tengo un quinto. Putaytay walqani. Putaytay willkapuma. Putaytay qankunata waqhakamunkish taytay. Kay pachapi munayta tupaynanchispaq, hallpaynanchispaq. Qankunaq munaynikichis ruwasqa kachun. Kay kurkuypi ancha munasqan kani, ancha kusisqa kani. Qankunawan kuska purispa. Qankunawan kuska wichayman urayman tutapas punchaypas purispa kusi kani. Chayllatan waqharikamiki taytay. Como ven, he creado un momento de mi tranquilidad, de mi ser. He sentido la presencia de los seres.